Muy buenos días para cada uno de ustedes. Quiero preguntarles si me escuchan bien, me escuchan perfectamente. Ahí pueden escribir en los comentarios si me escuchan bien para yo poder tener la certeza de que todo está funcionando de la manera más óptima. Bueno, ahí veo que creo que sí, todo está funcionando muy bien. Un saludo muy especial para nuestro querido Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania. Les mando un gran abrazo. Qué placer encontrarme con cada uno de ustedes en esta mañana para tener estas maravillosas mañanas de mayordomía que llevan por nombre Gracia Transformadora. Quiero invitarlos a que cada quien aliste su librito, aliste su Biblia, aliste un lápiz, un lapicero para poder conectarnos y poder de la mejor manera aprender un poco más de la mayordomía, que es un ministerio muy bonito que nos ha dejado nuestro Dios. Pero bueno, como es debido, para comenzar, me gustaría tener una oración, si me lo permiten. Así que los invito a que ahí donde nos encontramos, inclinemos el rostro y pidamos la dirección de Dios en la programación de esta mañana. Oremos. Amado y bondadoso Padre que estás en lo alto del cielo, gracias, mi buen Dios, por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque es un milagro el que el ser humano te busque. Es un milagro el que el ser humano saque un tiempo de su mañana para encontrarse contigo. Y quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada una de las personas que con humildad y con amor han decidido entregar esta parte de tu mañana a ti. Dirige la programación de esta mañana, dirige al expositor que va a trazar este bello mensaje. Nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Un saludo para cada uno de los distritos que se encuentra aquí. Espero que la temática de esta mañana puede ser de enriquecimiento espiritual y sin duda alguna lo va a hacer. Y quiero invitarlos, mis queridos hermanos, a que a través de la plataforma de Facebook o de YouTube de la cual se encuentren, escriban ustedes sus peticiones, escriban ustedes aquellos pedidos de oración para al final de la transmisión poder tenerlos en cuenta y, y poder orar por cada uno de ellos. También quiero mandarles un saludo a aquellos que se encuentran a través del link por vía telefónica. También los motivo a que escriban sus peticiones, a que digan sus peticiones para poder tenerlas en cuenta en el final. Veo que estamos bastantes conectados, hay 31 personas, un abrazo para cada uno de los que se está conectando y quiero invitarlos a que compartan a través de las páginas de la iglesia, compartan a través de las cuentas a las cuales ustedes tengan enlazadas para que este mensaje pueda difundirse un poco más. Y a continuación, mis queridos hermanos, quiero presentar a el que va a ser el expositor de esta mañana, nuestro muy reconocido y querido, el pastor Leonel Lozano. La temática de esta mañana tiene por nombre restauración, la lección número 3, restauración. Así que saquemos nuestros folletos, alistemos nuestras Biblias, creemos un lugar adecuado para poder desarrollar de la manera más óptima este pequeño curso y los motivo a que tengamos toda la atención posible en la temática de esta mañana. Pastor Lozano, muy buen día. ¿Cómo se encuentra, pastor? ¿Cómo amanece? Un momento, pastor, que no se le escucha. Ahora que sí, nos escuchan. listo. Listo, ahora sí se le escucha, pastor. ¿Puede repetir el saludo, por favor? Nicolás, buen día. Nos alegra poder saludar a todos aquellos que en este momento nos están asistiendo. Amén, amén. Un abrazo, pastor. Un placer tenerlo aquí con nosotros en esta mañana. ¿Cómo le ha parecido usted el análisis que ha hecho del folleto? ¿Qué tal le ha parecido el material que nos ha brindado la Realmente un conferencia? material que es de edificación para nuestra vida. Realmente un material de bendición. Así es, pastor. Bueno, como lo comentábamos, la temática de hoy tiene por nombre restauración. Restauración, pastor. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escucha esta palabra? Volver a lo original. Tratar Volver a... de que aquello que estaba dañado vuelva a su estado original. Amén, amén. Bueno, pastor, ¿qué le parece si
Viendo ya la hora, comenzamos con el desarrollo de este material. ¿Le gustaría tener una segunda oración para comenzar con el desarrollo de esta temática? Claro que sí. Padre querido, en este momento pedimos que tu presencia y la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe. Bendice a aquellos que están asistiendo a este programa, así como también a aquellos que van camino a su trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, el tiempo es suyo. Cuando estamos hablando de restauración, una de las cosas que quisiera es ir a la Biblia y nosotros poder ver lo original de Dios cuando Él creó al hombre, allí en Génesis capítulo 1, verso 26. Bueno, como podemos ver en nuestro material, mis queridos hermanos, la pregunta número 1 dice, ¿cómo era el carácter de Adán y Eva al salir de las manos de Dios? Pero me parece importante leer el párrafo que nos aparece anterior a esta pregunta. Dice, al salir de las manos de Dios, el carácter del ser humano era semejante al de su creador. Infelizmente, entró el pecado y el carácter del Padre fue desfigurado en sus hijos. Hoy vivimos lejos de Él. Nos hemos vuelto egoístas y malos. No tenemos paz. No somos felices. Pero Dios quiere que volvamos a Él con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, a fin de reflejar nuevamente su carácter. Y releemos la pregunta. ¿Cómo era el carácter de Adán y Eva al salir de las manos del Creador? Génesis 1, 26 y 28. Dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Cuando uno va a esto, uno puede ver que cuando el ser humano sale de las manos del Creador, sale, y diríamos así, un producto terminado que era digno de admiración. El ser humano tenía rasgos distintivos que lo hacían muy diferente a todo lo creado. Cuando el hombre sale del Creador, la obediencia para Adán y Eva era tan fácil como respirar. Nosotros podríamos hasta darnos cuenta que eso que Dios trae a la existencia, el ser humano, aquello que Él trae, ¿no? Tenía un sello donde sus atributos, aquello que había dotado el hombre, era realmente algo impresionante. Pero nosotros podemos ver, Nicolás, que eso tuvo una interrupción, algo dañó cuando nosotros vamos a la pregunta 2. Vamos a ir a nuestra pregunta 2. Dice la pregunta número 2. ¿Qué hicieron Adán y Eva en lugar de cultivar el compañerismo con su padre? Dice el texto Génesis 3, 4 al 8. Génesis 3, 4 al 8. Si nosotros vamos para Génesis, vamos a encontrar lo que dice allí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando nosotros vemos la lección, una de las cosas que podemos ver es que el ser humano que sale semejante al Creador, ahora no está satisfecho con ser semejante. Nosotros vemos acá que el deseo del ser humano ahora es ser igual. Hay una diferencia entre ser semejante y querer ser igual.
Cuando el ser humano no está satisfecho con aquello que él tiene, con aquello que él posee, se empiezan a desfigurar el carácter, los anhelos, los sueños y las metas más íntimas que tenemos. Pastor, eso es muy cierto. Y le hago una pregunta. ¿Cómo cree usted que nosotros podríamos dejar ese egoísmo a un lado, dejar esa envidia a un lado, ese deseo de superioridad a un lado? Cuando nosotros vamos para la Biblia, nosotros podemos ver es que todo aquello que Dios dejó y creó, acciones, situaciones que el ser humano debe hacer, Dios nunca está pensando en él, está pensando en aquello que el ser humano necesita, primero, para restaurar su carácter, ¿no? En la vida del ser humano. Lo que hacemos, lo que Dios dejó que hagamos, es porque Dios quiere restaurar, quiere traer de vuelta aquello que el pecado desafortunadamente hizo que se perdiera. Amén, amén. Entonces la respuesta a la pregunta 2, ¿qué hicieron Adán y Eva en lugar de cultivar el compañerismo con su padre? ¿Cuál cree usted que sería la Fue respuesta la para acción de no estar satisfechos con ser semejantes, sino querer ser igual. no estar satisfechos con ser semejantes y querer ser igual? Bueno, eso nos da el paso a nuestra pregunta número 3, que dice, ¿qué tragedia provocó el pecado entre Dios y sus hijos? Hermanos, ustedes también comenten. ¿Qué tragedia creen ustedes que provocó el pecado entre Dios y sus hijos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el mal que provocó? El texto lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. ¿Cómo dice, pastor? Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Qué sucede? ¿Qué trae el pecado? El pecado trae separación. No, y podemos decir que la tragedia que provocó el pecado fue la tragedia más grande, más terrible, porque el ser humano lejos de Dios siente vacío, siente angustia, siente soledad, siente una ansiedad y una soledad que está lejos de poderla controlar. Dentro de cada ser humano hay un espacio vacío que fue puesto por Dios y que solo se puede llenar cuando volvemos a Dios. ¿Usted cree, pastor, que, digamos, hay muchas personas que no practican ninguna religión, ni tienen ninguna creencia, ni ninguna afinidad hacia ningún Dios? ¿Usted cree que de una u otra manera, usando algún otro recurso, se puede llenar ese vacío? ¿Hay manera de llenar ese vacío? Hay un vacío que nosotros podemos llenar, que podemos sentirnos en plenitud cuando Dios pasa a ser parte de nuestra vida y cuando su voluntad pasa a ser un deleite en nosotros. Amén, amén. Bueno, entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver, la respuesta a la pregunta número 3, ¿qué tragedia provocó el pecado entre Dios y sus hijos? Sería, pastor, ¿cuál? Separación. Separación Separación. trajo dolor, trajo toda esa tragedia y miseria que el ser humano vive hoy. Amén. Listo. Separación y dolor. Vamos a nuestra pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Cuál es la situación del ser humano hoy? ¿Cuál es la situación del ser humano hoy? Mis queridos hermanos, los motivo a que ustedes, ¿cuál creen que es la situación del ser humano hoy? ¿Qué situación ven ustedes en su iglesia, en su comunidad, en su familia? ¿Cuál es la situación del ser humano actualmente? Los textos que aparecen son Romanos 3:23 y Efesios 2:1 al 5.
Pastor, léanos esos textos, por favor. 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Amén. Del Podemos libro, decir algo que desafortunadamente es triste, ¿no? Cuando el ser humano peca, aquello que era un derecho pasa a ser la pérdida más grande. Aquello a lo cual él tenía acceso, ahora pasa a ser lo más difícil de tener, ¿no? Cuando el hombre peca, la situación actual del ser humano es una situación de condenación, de vivir sabiendo la incertidumbre de la muerte. Eso se pierde cuando el pecado entra y nos deja una sentencia condenatoria en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando el hombre peca? El hombre toma, el hombre abraza una sentencia que nunca fue el plan de Dios. así es. Cuando Así nosotros es. vamos a Efesios 2 y leemos, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Amén, pastor. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta número 4, ¿cuál es la situación del ser humano hoy? Sería ¿cuál? La muerte. ¿Cuál es la situación? La condenación. El ser humano cuando peca, cuando se aleja, es así. Cuando el ser humano se aleja de Dios, lo único que le espera es la muerte. Una situación de degradación sería. Correcto. Listo. Bueno, vamos a ir a nuestra pregunta número 5. Vamos avanzando de manera rápida porque el tiempo apremia. Y dice la pregunta número 5. Ante este triste cuadro de degradación, de tristeza, de dolor, ¿cuál es el propósito de la redención? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué la redención? Y el texto lo encontramos en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. La palabra de Dios dice así: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el ser humano peca, se encuentra en un estado de miedo, de temor, de angustia, de una conciencia culpable. Y no debemos olvidar que no hay peor juez que una conciencia culpable. Ante esa situación, la Biblia dice que el Señor nos puede dar paz. Es increíble, pero cuando el hombre peca, pierde la paz. El cuadro que está aquí es un cuadro de desesperación, pero podemos decir con toda seguridad que en Cristo Jesús, ante este cuadro patético y triste, en Cristo Jesús, el ser humano puede tener paz. Pastor, y es muy cierto lo que usted dice y me lleva a pensar en que muchas veces nosotros vivimos, nos toca vivir de apariencias porque no tenemos paz, no tenemos esa tranquilidad.
Entonces, la única manera en que el ser humano busca qué hacer, busca de qué agarrarse, es aparentando que es feliz, aparentando que todo está bien, yendo a la iglesia y de una u otra manera sonreír de manera forzosa a los hermanos, aunque no le nazca, porque no sabe de qué manera mostrar que todo está bien. No hay paz en su interior y busca reflejar esa paz que no tiene. Es triste lo que el pecado causa, la situación del ser humano. Y yo creo, mis hermanos, aquellos que nos están viendo, que, que si nosotros no estamos con Dios, vamos a vivir con una vida falsa, con una vida de apariencias, con una vida buscando fingir que todo está bien, pero si Cristo no está dentro de nosotros, no va a pasar de ser una apariencia y no se va a volver una realidad. Y debemos procurar que sea una realidad en nosotros. Entonces, pastor, ¿cuál sería el propósito de la redención? ¿Por qué el propósito de la redención? ¿Cuál sería esa respuesta? El propósito, como decíamos, es restaurar, pero al mismo tiempo que en medio de esa tragedia, el ser humano pueda disfrutar de aquello que Amén. siempre Cristo quiso que disfrutemos, la paz. Para Amén. tener paz, nada como ir al autor, a la razón de ser de la paz, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a ir en nuestro folleto a la pregunta número 6, mis queridos hermanos. Pregunta número 6, queridos amigos. Recuerden que pueden participar a través de los comentarios y tal vez nos acompañan de otro lado. Pueden escribir las respuestas en los comentarios de Facebook y de la plataforma de YouTube. Nuestra pregunta número 6 dice, en vista de la separación por causa del pecado, como podemos ver, la separación es la causa del pecado. ¿Cuál es la invitación de Dios al ser humano? ¿A qué nos invita Dios? ¿Cuál es la invitación de Dios al ser humano? Isaías 31, 5, 6. Díganos, pastor, ¿qué dice este texto? Isaías 31, 5, 6. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Cuando iniciábamos este repaso, una de las cosas que hablábamos era ¿qué es restauración? Restauración es volver a hacer, a rehacer aquello que se dañó, volverlo a su estado original. Tenemos que aceptar que Dios va mucho más allá, porque cuando nosotros queremos arreglar algo aquí en la tierra, siempre va a quedar posiblemente un detalle, algo. Pero cuando usted vuelve a Dios, Dios quiere restaurar nuestras emociones. Dios quiere restaurar de manera total nuestra vida, nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestro sentir, nuestras capacidades. Por eso la invitación que Él nos hace es volver a Él. La invitación Volver que Él a él. nos sigue haciendo es volver a Él. Ajá, bueno, lo voy a ayudar con el texto de Malaquías 3:7 que nos aclara esta respuesta. Dice, desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿qué quieres decir con que debemos volvernos a ti? Pastor, respóndanos esa pregunta. ¿Qué significa volver a Dios? ¿Qué significa eso? Eh, Ahí nos vamos a lo que la palabra del Señor mismo dice, ¿no? Deje el impío su camino. Amén. Ese camino, esa ruta, es el dar media vuelta, es hacer un alto y, como dijo el hijo pródigo, volver a la casa del Padre. Amén. Amén. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta número 6, ¿cuál es la invitación de Dios al ser humano? Es volver. 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 Listo. Avanzamos, mis queridos amigos, a través de esta maravillosa lección y estamos en la pregunta número 7. Pregunta número 7 y dice,
ante la falta de comprensión de su pueblo, ¿cuál fue el lamento de Dios? ¿Qué fue lo que le causó dolor en el corazón a Dios? Mateo 15:8. Iglesia, amigos, ¿cuál creen ustedes que fue el lamento de Dios que se encuentra en el texto de Mateo 15:8? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y queremos ahondar un poco es que la invitación del Señor no es a una religiosidad, sino a un cristianismo práctico y de dependencia y confianza en el Señor. Cuando el Señor caminó en la tierra, desafortunadamente, encontró mucha religiosidad, pero no encontró un cristianismo de fe y de dependencia. Por eso, ¿no? El Señor nos está invitando. Aquí hay un lamento de dolor, de tristeza, porque era un pueblo religioso, pero no espiritual. Amén. Yo creo que la invitación de Dios, pastor, y que nos hace a nosotros como iglesia es que vivamos un cristianismo real, un Amén. Amén. cristianismo, como le decía a usted, pastor, un cristianismo práctico, un cristianismo que dé testimonios, es más, que dé frutos, un cristianismo que nos nazca, no que viva, como lo decíamos anteriormente, de apariencias, del qué dirán, de una religiosidad, de un título nada más de cristiano, sino que sea algo que sintamos, que nos nazca. Y si es así, pastor, claramente dará sus frutos, dará Amén. sus frutos. Amén. Y seguimos en el recorrido de esta bella lección, pasando a nuestra pregunta número 8. Pregunta número 8. Dice, ¿es la situación pecaminosa del hombre un motivo para que caigamos en la desesperación? ¿Será que al ver nosotros la situación del pecado debemos desesperarnos, debemos huir, debemos de una u otra manera buscar de qué agarrarnos? ¿Cuál es la solución a esta situación? Salmo 18:28. Salmo 18:28, pastor. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Yo podría invitar a todos aquellos que nos escuchan yo creo que el ser humano puede vivir, hasta puede vivir sin alimento varios días, pero el ser humano no puede vivir sin esperanza. El suicidio, la angustia, los intentos de cometer situaciones terribles es cuando el ser humano cae en la desesperación. Y uno de los llamados del Señor es: el Señor volverá a hacer alumbrar nuestra lámpara. Me encanta eso, ¿no? El Señor va a hacer que nuestra lámpara sea nuevamente encendida. Amén. Y vamos a ver lo que nos dice Salmo 147, verso 3. Dice, el Señor reanima a los descorazonados y sana sus heridas. El Señor reanima a los descorazonados y sana sus heridas, pastor. Por eso quisiéramos decir allí, hermano, no se desespere. No caiga en la desesperación, en ese vacío, sino que podamos acudir al Señor con fe, que podamos volver a obedecer, que podamos hacer un alto en nuestro caminar y volver al propósito de Dios para nuestra vida. Así es. Y sabe, pastor, me parece muy interesante esa palabra reanimar. No sé, no tengo la definición específica, la definición intelectual, por decirlo así, de la palabra reanimar. Pero cuando lo escuchamos en la medicina, entendemos que si el médico o el enfermero está reanimando a una persona, es porque algo está fallando, ¿verdad? Porque algo no está bien. Y me parece muy bonito lo que la Biblia dice, que el Señor reanima, el Señor es el que nos vuelve a dar esa energía, eso que nos falta, nos da
ese nacimiento otra vez a los que tenemos el corazón lastimado. Es el mismo Dios quien se encarga de eso, no nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que es Él el que se encarga. Y dice, y que Él mismo también sana nuestras heridas. Entonces, pastor, ¿cuál sería la respuesta? ¿Es la situación pecaminosa del hombre un motivo para que caigamos en desesperación, pastor? No. Por favor, si por alguna razón estamos pasando un momento de desánimo, nunca olvide, en Dios, en Cristo, el ser humano renovará fuerzas y Amén. emprenderá el vuelo como las águilas. Amén. Amén. Así que mis hermanos, no nos desanimemos si estamos ahí con nuestra pareja, con nuestros hijos, están pasando por una situación complicada, digámosles, no te desanimes porque Dios reanima y sana nuestras heridas. Y avanzamos en esta bella lección, ya nos acercamos a la culminación de nuestro curso interactivo de Gracia Transformadora y nos encontramos ahora en la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice nuestro folleto: ¿qué sucedió con Juan cuando se volvió a Jesús? ¿Qué pasó con Juan cuando se volvió a Jesús? Abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 22 al 23. Juan 13, 22 al 23, pastor. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Un llamado, y quizás en medio de nuestra desesperación, es a no desanimarnos, pero también al no dudar. No permitamos que la duda, a veces nuestra desesperación, nuestra situación puede ser tan crítica que a veces nos parece que ya es un caso perdido. Pero una de las cosas maravillosas de Dios es, nadie, absolutamente nadie, es un caso perdido para Dios. Amén. Por eso, no permitamos que la duda llene nuestra vida. Amén. Dice también el segundo texto que nos aparece, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios, dice la palabra. Yo creo, mis queridos hermanos, pastor, que Jesús siempre está con los brazos abiertos, como en la parábola del hijo pródigo. Podemos darnos cuenta que el padre siempre estuvo esperando a su hijo, siempre lo estuvo esperando, y que cuando ve que su hijo está a lo lejos, es el padre quien sale a correr para abrazarlo. Y sin duda alguna Dios espera que nosotros volvamos. Dios está esperando a que nosotros volvamos a Él, tomemos la decisión de volver a Él, que no nos desesperemos en la situación que estamos, que no nos llenemos de pánico, de temor en el qué dirán. Si tal vez nos hemos alejado por un tiempo, Dios espera que vuelvas. Dios espera que te levantes, que vuelvas a empezar día tras día. Entonces, pastor, la respuesta: ¿qué sucedió con Juan cuando se volvió a Jesús? ¿Qué sucedió, pastor? Pudo ser restaurado. Porque yo quiero ir a esta parte. Mire, no olvidemos a un Juan impulsivo, hijo del trueno, en fin, no. Pero si hubo alguien que cuando uno va para la pluma inspirada, que reflejó el carácter de Jesús mejor que nadie, ese fue Juan. Amén. Por triste que sea nuestra condición, en Cristo Jesús encontramos restauración. Amén. Amén. Entonces, ya saben, mis hermanos, y seguimos con nuestra pregunta número 10, nuestra última pregunta de este maravilloso curso interactivo. El tiempo se pasa volando. Pregunta número 10. ¿Qué promesa maravillosa nos ha dado Dios? ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado? Y la respuesta la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 36,
versículo 26 al 27. ¿Qué promesa maravillosa nos ha dado Dios, pastor? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es el final de una lección realmente que me desafía a volver, que me desafía a no tener dudas, que me desafía a confiar, que me desafía a tener la convicción de que nadie es un caso perdido para Dios. Amén. No, la promesa final que vemos en esta lección es: Dios quiere poner en nosotros un corazón nuevo. Dios quiere restaurar. Dios quiere poner vida plena en nosotros. Dios quiere que aquello que el hombre perdió lo vuelva a recuperar. Yo solo puedo decir, hermano, hermana querida, nunca olvide, Dios escribe recto aún en líneas torcidas. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Como podemos ver en este texto, es Dios el que nos dará un corazón nuevo, no nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos hacer nada. Y es el propósito de Dios quitarnos esa desesperación, esa carga, ese estrés de cómo voy a cambiar, cómo puedo ser transformado, como dice el título, cómo puedo ser restaurado. Pero la Biblia dice, como leía el pastor Lozano, que Dios se propone darnos un nuevo corazón. Amén. Amén. Así que volvamos a Él día tras día, comencemos con Él y de seguro, como dice la lección, seremos restaurados. Pastor, ¿qué nos puede resumir de esta maravillosa lección? ¿Cómo le ha parecido? Yo lo que quisiera solo cerrar diciendo que Dios permita, que nosotros permitamos en fe, en confianza en Él, que aquello que se perdió, podamos permitir que la gracia del Señor, que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos transforme a la imagen de nuestro Creador. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias por acompañarnos en el desarrollo de esta lección durante esta mañana y esperamos que cada texto, cada pregunta que resolvimos aquí en conjunto con nuestra maravillosa audiencia que estuvo muy participativa pueda quedar en nuestros corazones. Pastor, gracias por su compañía. Que Dios le bendiga, pastor. Bendiciones. Abrazos. Y bueno, mi querida iglesia, gracias por acompañarnos, amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos también a cada uno de ustedes que puso una petición para tener en cuenta en la oración de esta mañana. Con fe y con certeza podemos decir que Dios va a contestar cada una de estas peticiones. Gracias a los que estuvieron participativos. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que compartan este link y todavía no se ha acabado el programa. Queda una maravillosa perla que hemos dejado para el final de 4 minutos, así que quédense porque el pastor Bullón tiene un mensaje maravilloso para darnos. Pero antes me gustaría que oraran con nosotros, así que ahí donde se encuentran, inclinemos el rostro y tengamos una oración por cada uno de los pedidos. Oremos. Bondadoso Padre, gracias porque sin duda alguna tú no nos has dejado a un lado. Gracias porque quieres restaurarnos. No tenemos nada que dar, no tenemos mérito alguno, pero tenemos un Dios bueno, un Padre amante, alguien que está con los brazos abiertos esperando a que sus hijos vuelvan a casa. Y Señor, aquí hay conectados corazones sinceros, corazones humildes, corazones que ponen en tus manos peticiones, Señor, tristezas, dolores. Y Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús que escuches cada una de estas peticiones. Y no solo que las escuches, Padre, sino que en el nombre de Jesús contestes cada una de ellas según tu santa y divina voluntad. Padre, gracias porque quieres restaurarnos.
Y permite, Señor, que en nuestros corazones nazca el deseo de ser cambiados por ti para dar testimonio para tu honra y gloria. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, ahora el pastor Bullón tiene un mensaje para darnos, así que prestemos mucha atención y los esperamos el día de mañana para más madrugadas de mayordomía, nuestro curso interactivo Gracia Transformadora. Dios les bendiga. Hola, querido. Dios es el único que merece adoración. Y Él mismo dice que no está dispuesto a compartir su adoración con nadie. ¿Por qué? Ya lo vimos. Porque cuando las criaturas adoran a Dios, son las criaturas que se sienten protegidas, se sienten amadas. Y el amor es la razón de la vida. El problema es que en el cielo un ángel perfecto dio cabida en su corazón al deseo de ser adorado. Pensó, ¿por qué los ángeles tienen que rendir pleitesía a Jesucristo? ¿Por qué yo también no puedo ser adorado? Entonces se rebeló, queriendo usurpar la adoración de Jesucristo. Tú sabes la historia, hubo una guerra, Lucifer y sus ángeles fueron expulsados, vinieron a esta tierra y se presentaron a Adán y a Eva con la idea interesante de que tú no necesitas adorar a Dios, tú puedes ser como Dios. ¿Por qué tienes que respetar lo que Dios te dijo, que no comas de este fruto? No, Dios no quiere que tú crezcas, no quiere que tú te desarrolles, porque si tú comes el fruto vas a ser igual a Dios. Y esa idea de ser igual a Dios le pareció fascinante a Eva. Tú conoces la historia. Adán y Eva cayeron en el pecado. El carácter de Dios se desfiguró en ellos. Desde ese día el ser humano se volvió egoísta y siempre buscó las cosas para sí. ¿Sabes lo que significa orgullo, soberbia? La loca idea de que tú puedes vivir sin Dios. La insensata idea de que tú no necesitas a Dios. Ahora es interesante que Dios en el libro de Abdías dice, aunque te subas a las peñas más altas, de ahí te arrojaré. El ser humano no puede vivir sin Dios. Es como el niño. Tú vas al mall llevando a tu niño de 2 años, él te suelta la mano y sale corriendo, él piensa que puede vivir solo, se siente atraído por las luces, las vitrinas, corre por aquí, hasta que cae, se hiere, sangra, y ahí se acuerda que tiene Dios. Igualitos somos nosotros, nos fascinamos con la idea de que podemos dirigir nuestra vida, podemos administrar nuestra vida, podemos gobernarnos a nosotros mismos, y solo nos traemos problemas. Por eso el Señor Jesucristo dice, hijo, tú necesitas devolverte a mí. Ven a mí, entrégame tu vida. Tú no puedes vivir solo sin mí. Lo que más Dios quiere es que tú seas feliz. Él quiere intervenir en tu vida, pero no para controlarte, no para prohibirte, no para decirte haz esto, no, sino para hacerte feliz, para hacerte pleno. Porque mira, tú saliste de las manos del Creador. Separado de Dios, siempre estarás vacío, siempre estarás incompleto. Puedes tener cosas, pero tu corazón está vacío. En la noche te da ganas de llorar, no tienes paz. Muchos se preguntan, ¿qué me falta? ¿Sabes lo que te falta? Devolverte al Creador. Porque cuando vas a Jesús, solo Él es capaz de sacar el egoísmo de tu corazón. Solo Él es capaz de restaurar el carácter de Dios que se ha perdido en ti. Por lo tanto, entrégate a Jesús y que Dios te bendiga.